Economía también, Toto Caputo, y es por eso que emprenden viaje hacia los Estados Unidos y está Julio Gambina que nos va a contar justamente sobre el tema. No solo vencimientos de deuda próxima con organismos internacionales, con China por vencimiento del swap, sino por mecanismos reuniones con inversores privados para que desembarquen inversiones externas, que desembarquen dólares en la Argentina. Porque más allá del mercado local de divisas, a lo que se refería Mariano recién, lo que importan en las cuentas macroeconómicas es esa situación. Fíjense que la información del Ministerio de Economía es que la Argentina viene creciendo en materia de deuda pública a razón de 10.000 millones de dólares por mes cada mes de este 2024. Y el Ministerio de Economía acaba de publicitar que hay una corrección en los datos presupuestarios, un presupuesto congelado, por supuesto, pero que autoriza la emisión de deuda porque el gobierno necesita seguir bajando la deuda del Banco Central para transformarla en deuda dolarizada del Ministerio de Economía, del Tesoro. O sea que Argentina se está endeudando de una manera muy importante y es dependiente de la divisa, insisto, más allá de lo que pase con los dólares financieros, con los dólares paralelos, y por eso hay una fuerte presión por parte de grandes productores y exportadores para que haya una devaluación. ¿Cómo se imaginaba el gobierno que iba a obtener dólares? Bueno, por liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa. No está pasando, no está pasando. O sea, los grandes productores y exportadores están reteniendo la cosecha. Es un tema que se tiene que definir en estas semanas, bueno, se en estos hablaba, meses. lo sumo acá, Mariano, se hablaba de la posibilidad de que haya alguna pequeña mejora en el dólar blend. Desde el gobierno nacional dicen no vamos a mover el 80-20, pero yo no estaría tan segura. Mariano, ¿vos qué información tenés? Lo que tienen que decir en el gobierno es que no lo van a mover, ¿no? Porque, pero puede ser que suceda, claro. ¿Por qué? Porque si dicen que estudian, que puede ser, el exportador no va a liquidar nada. Nada, ¿no? Un peso entonces, no te da, claro. Acordate lo que pasó con Massa, ¿no? Como ministro de Economía, donde decían, no se va a prorrogar, vence el dólar blend ahora. Claro. Y se prorrogaba, y se prorrogaba, y se prorrogaba. Es una posibilidad, claro, siempre entonces tenía que decir no se va a prorrogar, claro, sino nadie te va a liquidar nada, ¿no? Lo cierto es que por el acuerdo con lo que vos firmaste con el FMI, que el 30 de junio no tiene que haber más dólar blend directamente, ¿no? Con lo cual estarías incumpliendo el acuerdo con el FMI. Se incumplen varios términos, ¿no? El FMI te pide tasa positiva y estás dando tasa negativa, con lo cual ¿se va a prorrogar el dólar blend? Sí, se va a prorrogar, lo vas a tener en lugar de hasta fin de junio, hasta fin de septiembre seguramente, ¿no? Yo diría que estas medidas, modificar la forma de pago o una devaluación, no se anticipan, se anuncian directamente. Eso es una lógica de política económica. Lo que tenemos que ver nosotros y considerar es que hay una dependencia de ese ingreso de divisas. La Argentina tiene una dependencia del ingreso de divisas. En principio decimos dólares, pero hablamos de euros, de yuanes, de moneda extranjera. Y quizá la Argentina tenga que pensar cómo organiza su economía para no ser tan dependiente del capital externo, porque es una dependencia que no es virtuosa, porque ¿qué dice la industria exportadora? Nosotros necesitamos una devaluación, porque si no, no somos competitivos. Entonces es una
una rueda que multiplica y profundiza el tema de la dependencia. Para reactivar la economía necesitas que ingresen dólares a la Argentina para pagar las importaciones de insumos estratégicos para esa industria. Eso es un tema de nunca acabar. Y si Claro. los dólares no vienen de manera genuina por comercio exterior, tienen que venir por deuda. Y eso es lo que está aconteciendo. La Argentina sigue creciendo la deuda y termina siendo un condicionante del conjunto de la política económica. Por eso es un tema que Reconozcamos importa y igual, discutirlo. Julio, de la deuda, el stock que tenías de deuda en pesos, ¿no? Por lo que era la bola de nieve del ELIC, ahora que son los pases, se fue reduciendo mucho, ¿no? Con la baja de interés de la tasa de política monetaria, achicaste mucho esa deuda, ¿no? Pero Y que una Mariano, devaluación lo que provocaría sería una mayor tasa de inflación, ¿no? pero cualquiera te diría que mientras vos debas en tu moneda, eso lo podés manejar. Eso es lo que hace, a ver, el Tesoro estadounidense especula con su gigantesca deuda, que es una deuda en dólares, pero como Estados Unidos emite los dólares, te diría hasta cierto punto es lo que despreocupa a los macroeconomistas estadounidenses porque es una deuda en moneda nacional. En la Argentina lo que estás haciendo, y es correcto lo que señalas, estás disminuyendo la deuda en pesos que tenía el Banco Central de una manera gigantesca, pero la estás transformando en deuda en dólares del Tesoro. Y eso es preocupante porque la moneda local, incluso yo no estoy de acuerdo con las devaluaciones en términos generales, pero la devaluación lo que hace es disminuir el peso de esa deuda que tenía el Banco Central. Lo que ha hecho el Ministerio de Economía con la devaluación de diciembre fue licuar la deuda del Banco Central. Ese saneamiento de la deuda lo ha hecho transformando una deuda en pesos en una deuda en dólares. Y eso es muy negativo para el conjunto de la economía argentina. Lo que te augura son penurias y miserias a futuro cercano, porque convengamos que esta autorización que se publica hoy en el boletín oficial de ampliación de la capacidad de endeudamiento de la economía argentina es para el propio año 2024. O sea que te va a complicar la coyuntura inmediata de este 2024 y en tanto y en cuanto vayas pasando a deuda dolarizada para los próximos periodos, el tema se complica mucho más. Y más aún si se verifica el escenario de esos 15.000 millones de dólares que desde que asumió Caputo como ministro está buscando para equilibrar las cuentas públicas. En mi opinión, un mayor crecimiento de la deuda externa, dolarizada de la Argentina es un problema en el corto, mediano y largo plazo que te condiciona el conjunto de la política económica y no resolvés lo que para la sociedad es lo inmediato, que son los alarmantes datos sociales, como bien señalás, provocados por la inflación, provocados por el deterioro de la capacidad de consumo. Todos los datos de la economía de hoy te dicen que viene cayendo el consumo y que hay un impacto recesivo muy fuerte, que la industria no arranca, sobre todo aquella que tiene que ver con el mercado interno, que tiene que ver con el empleo. Por ahora el desempleo en términos cuantitativos es bajo, pero uno de los problemas a considerar, ya estamos muy cercanos a los 6 meses del gobierno Milei, es el crecimiento del desempleo, que se suma al deterioro de la capacidad de compra de la mayoría de la población, sobre todo los sectores empobrecidos, y por eso este camino de resolver la macroeconomía con más deuda, bueno, te puede mostrar una foto equilibrada de la cuestión macro, pero desde el punto de vista del bolsillo de la población, de la mayoría de la población, lo que muestra es un inmenso deterioro y es lo que preocupa. Por eso es que el gobierno necesita resultados políticos rápidos. Y Julio, fíjate que el discurso del presidente fue de alguna manera un poquito más negociador este fin de semana en Córdoba, intentando que salga la ley bases para tratar de mostrar un resultado político. claro. Julio, ¿qué va a pasar con el cepo, no? Ese otro gran tema. Dijo el ministro de Economía y también lo ha dicho el presidente Javier Milei que hasta que no tengan todas las situaciones dadas, no para no correr ningún riesgo levantando esa restricción,
momento lo harían, digamos que no hay fecha. Pero algunos dicen que esto, por lo que implica una economía con cepo, debería llegar antes y que tal vez sea una forma de traer tranquilidad, pero que sea algo que efectivamente estén pensando hacer en el mediano plazo, digo. Se descartó para este año ya. Ya para este año Claro, es imposible, porque vos hoy lo que tenés es más deuda en dólares que entrada de dólares. Mirá lo que ocurre claro, con China, ¿no? Que tenés que pagarle ahora casi 5.000 millones de el dólares. swap. Lo que se Claro. descartaba que se iba a rolear. Claro. Mira, creo que y China está esperando un mensaje político del gobierno argentino. Si vos querés, está esperando, no sé si una disculpa, un perdón, pero algo como diciendo, bueno, queremos rolear esto, queremos renovar el swap, pero para eso tenés que pedir algunos perdones, porque son tantas las agresiones que eso no avanza. Pero la gran contradicción es que hoy, gracias al llamado cepo, es que hay equilibrio fiscal. Siempre hemos dicho que el equilibrio es contabilidad creativa, ¿verdad? Pero más allá de la contabilidad creativa, de que patea para adelante vencimientos, los ingresos tributarios son gracias a la existencia de las restricciones externas, son gracias al cepo. Entonces, si vos hoy lo eliminás y no tenés condiciones para recaudar en función del impuesto país, de lo que eso representa, por las vías tradicionales de la tributación. Ustedes piensen que el impuesto más importante de la Argentina es el IVA, y el IVA es más o menos un 30% de la recaudación tributaria, y el IVA está asociado al consumo. Si el dato principal de la ecuación macroeconómica es que cae el consumo, que no hay reactivación del consumo, bueno, no esperes que la economía vaya a recaudar en función del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, hoy es imprescindible seguir cobrando por esa vía. Es un tema fiscal, es una contradicción muy fuerte entre el discurso originario y la posibilidad de avanzar. Claro. Por eso, volviendo al comienzo, el gobierno necesita dólares de manera muy importante, más allá de lo que pase en cómo evolucione el dólar ilegal hoy o los dólares financieros. El gobierno necesita dólares y quiere que sean genuinos, por inversión externa, por comercio exterior, por eso quiere impulsar las exportaciones, pero no puede porque los exportadores piden un dólar más caro. Y por lo tanto la vía que tiene corta y dramática para el conjunto de la sociedad es el endeudamiento. Lo que pasa es que hoy endeudarte con un riesgo país en 1.300 puntos... Subió, ¿no? Claro, la semana pasada el riesgo país casi 200 puntos. Exactamente, entonces ahí ya tenés una tasa del 13% y le tenés que sumar la tasa de la Fed que está en el 5%, endeudarte una tasa del 18% anual en dólares es imposible, tiene que descender, vos no puedes endeudarte a una tasa de 2 dígitos. Pero es lo que ocurre, Mariano, lamentable, por eso te daba el dato. El dato es que la Argentina viene creciendo su deuda en 10.000 millones de dólares promedio. Es un dato alarmante, pero es un dato de realidad. Yo me doy cuenta que son temas difíciles de asumir en el debate cotidiano de la sociedad, porque la sociedad, ¿qué le importa? ¿Qué le impacta? El crecimiento del boleto de transporte, el crecimiento o no de los alimentos. Es probable que los datos de inflación de alimentos están a la baja y eso aparezca como un dato positivo, pero en el marco de un deterioro de los ingresos populares. Insistamos, son salarios, jubilaciones, planes sociales, y por lo tanto en la sensación de bolsillo, que es lo que importa, no aparecen estos datos de la macroeconomía. Claro. Y a muchos poco le importa que en el mediano y largo plazo la economía esté condicionada por el endeudamiento, sino lo que interesa es